Entonces, esta carga sería la fuente del campo, digamos, lo que produce el campo en derredor, ¿verdad? Y este es el caso de un campo hecho por una carga puntual o esférica, que también se cumple. Esta es la fórmula, bueno, ya la vamos a ver ahí cómo queda. Pero tengan en cuenta el vector posición hacia el punto donde queremos calcular. El que está en azulito es el vector unitario, vean. ¿Sí? Como esta carga es positiva, es una lanza, es como una lanza, ¿sí? Es como un huracán, te empuja fuerte. ¿Hola? Entonces produce un campo para allá. ¿Estamos? Y ahí sale, ya. Y aquí sale la fórmula, ¿verdad? Así queda la fórmula para el campo eléctrico. El campo es la constante eléctrica, el E chiquita es su índice para indicar, no es la constante gravitacional ni la magnética, sino pues la eléctrica, y así nos quedaron los campos, ¿ok? Luego, esta fórmula es la general, ténganlo en cuenta, oigan, campo es fuerza entre carga, ¿ok? Porque esa que les dije es solo para cargas puntuales, la que les acabo de darla. Entonces esa otra es general, campo es fuerza entre carga, ¿ok? Ahí les pongo a continuación un poco la constante eléctrica, les decía, es 9 por 10 a la 9. Si se fijan, escribo 9.0 porque estoy siendo enfático en que ahí va con dos cifras significativas. ¿Sí? Si quieres tres cifras, habría que ver cuál es el valor con tres cifras. Pero el 9.0 es con dos cifras. Son 9 por 10 a la 9, es un valor con dos cifras ya. Es un poco preciso ya. Luego, la constante eléctrica es el recíproco de 4pi epsilon sub 0, donde epsilon sub 0 se llama, tomen nota, permitividad eléctrica. Permitividad eléctrica. Se dice la constante de permitividad eléctrica. Ese es el valor. Constante de permitividad eléctrica. Y su valor aquí lo tenemos, mire, 1.602 por 10 a la negativo 19. No, perdón. Es aquí, ¿verdad? ¿Dónde está epsilon sub 0? No está epsilon sub 0, no, porque esto es otra cosa, Quiero ver. Bueno, el epsilon sub 0, este que está aquí, tomen nota, es 8.85 por 10 a la negativo 12. 8.85 por 10 a la negativo 12. ¿Sí? Y las unidades, si le quieren poner, pues es Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Parecido a esto. No, perdón, sería el recíproco de esta. Serían, perdonen, Coulomb cuadrado sobre Newton metro cuadrado, por favor. La epsilon sub 0 es 8.85 por 10 a la menos 12. Coulomb cuadrado sobre, en el denominador, Newton metro cuadrado multiplicando. ¿Ok? Entonces ahí tenemos eso. Y ahora pertinente nos es esto, miren. Vamos a ver dipolo. El dipolo eléctrico. El dipolo eléctrico es el subtema, oigan, el dipolo eléctrico, ¿ok? El dipolo eléctrico es como un matrimonio, miren, que lo que tenemos es una carga negativa y una carga positiva juntas, ¿ok? Unidas.
unidas. En las matemáticas que tiene él, le vamos a representar con la letra P, ya va a salir por ahí. Entonces, las matemáticas, les decía, primero ese vector en verde, ese es un vector posición. Está posicionando, fíjense, la carga positiva respecto a la negativa como origen. ¿Okay? Es un vector que posiciona a la carga positiva respecto a la negativa. ¿Okay? Luego al vector llamémosle D minúscula, y es un vector, ¿verdad? Porque tiene dirección, el ángulo y el sentido en la saeta. Entonces, para la matemática del dipolo ponemos junta a Q. ¿Qué es Q? Es el valor absoluto de cada una de las cargas. ¿Comprende? Q es el valor de la carga, digamos. Ya sabemos que es un macho y una hembra, ambos de valor absoluto Q. ¿Ok? La hembra negativo y el macho positivo. ¿Estamos? Entonces, y D ya vimos que es el vector posición que ubica al varón respecto a la hembra. Entonces, el producto Q por D es un escalar por un vector, donde Q puede ser positivo o negativo. Donde Q, como Q es el valor absoluto de las cargas, es estrictamente positivo entonces. Entonces, este producto va a tener la misma dirección y sentido que el vector posición. O sea que el vector, ahí viene, P, el vector P, que es el dipolo eléctrico, tiene la misma dirección que el vector D, ¿verdad? Porque Q es positivo siempre, porque Q aquí en esta matemática, en este modelo matemático, representa es el valor absoluto de la carga en juego. ¿Ok? Fíjense que dipolo es de cargas iguales, si se fijan. No hemos visto caso de cargas desiguales, que el macho sea el doble que la hembra en magnitud, por ejemplo, o viceversa. No hemos visto eso. Dipolo es cargas iguales. Y entonces representamos por el vector P que está en rojo y podemos sustituir a todo ese trasfondo que está ahí, lo que está detrás de los alambres, ya no nos interesa, y eso es simplificar, cosa que es muy útil, oigan, siempre estamos simplificando. Entonces, ahí detrás de eso sabemos que hay un matrimonio de un macho y una hembra separados una distancia D, y que ambos tienen en valor absoluto una carga Q, respectivamente el signo, ¿verdad? Entonces, pero nosotros solo decimos P. P, eso es lo que queda en matemática, el vector P. ¿Qué unidades va a tener P? Hagan el análisis según la formulita de donde se derivó. ¿Ah? Coulomb-metro. Coulomb-metro, exacto, esas son las unidades. Vale, entonces vamos a jugar un poco con el vector P. Ahí tenemos un vector P, digamos, como por ejemplo aquí en el espacio tenemos un vector P. ¿Ok? Pero el vector P solito tiene como que toma sentido cuando se está inmerso en un campo eléctrico. ¿Ok? O sea, aquí toda la pantalla está impregnada con un campo eléctrico hacia la derecha. Los campos eléctricos se pueden representar, tómenme nota, en forma vectorial o también en forma de líneas de fuerza. El campo eléctrico, los campos en general, los campos de fuerza, se pueden representar ya sea en forma vectorial o en forma de líneas de fuerza. En este caso estamos practicando la representación vectorial. Entonces, como todo el espacio donde está inmerso el dipolo está impregnado de un campo eléctrico E, yo en ese punto particular donde el dipolo está ubicado, este punto particular donde el dipolo está ubicado, dibujo el campo en ese punto. Y como es uniforme, es igual en cualquier punto. Podría ser el mismo E por aquí, por allá, etc. Pero en ese punto en particular, ese es el campo que hay allí, en ese punto. ¿Ok? Entonces, y ahí sí hay interacción ya. Ahí hay interacción entre el dipolo y el campo. ¿Ok? Entonces, primeramente, pues el dipolo tiene un ángulo respecto al campo, fíjense, no respecto a la horizontal, sino respecto al campo. Teta es el ángulo entre ambos vectores. Podrían estar para arriba los dos, va como un abanico. Y luego,
si nosotros multiplicamos vectorialmente, o sea, producto vectorial, miren, o sea, cruz, a estos dos vectores, el producto cruz no es conmutativo. Oigan, no vayan a hacer E cruz P, tiene que ser P cruz E. En ese orden, entonces lo que nos da es un vector torque, un efecto de torsión. Allí tiene que haber masa involucrada, oigan, no solo cargas eléctricas. Las cargas eléctricas en juego tienen que estar asociadas a alguna masa, porque ahí viene un efecto de torsión, digamos. De torsión, miren, analicemos, déjenme ver, la magnitud del torque, analicemos primero la magnitud del torque, ya le quité la flechita, ¿va? Entonces sería P por E por el seno del ángulo que forma. Esa es solo su magnitud, ¿sí? Y para la dirección ocupamos la regla de la mano derecha, ¿va? Como es P cruz E, para adentro, ¿verdad? P cruz E, miren. Entonces el vector torque apunta para adentro. El vector torque apunta para adentro, entonces. Ahí lo tenemos representado. La crucita es entrante, ¿verdad? Esa es nuestra notación vectorial. ¿Qué significa esto? Supónganse que ese torque lo tiene, está en este cuerpo. Y el campo eléctrico, pues ya vemos, sería como un viento que sopla hacia la derecha, ¿va? Ese es el campo eléctrico. Y este es el torque. Este es el ¿cómo se llama? Esta cosa, el dipolo, ¿verdad? El dipolo. Entonces, el dipolo aquí experimenta un torque torsional entrante. Acuérdense que entrante en torques es como un tornillo que se mete en la pared. Entrante es aquí, ¿ves? A la derecha, ¿verdad? O como un chorro, ¿verdad? Si le das a la derecha, entonces se mete. Si le damos entrante, quiere decir que está girando a la derecha. Si fuera saliente el torque, sería un giro a la izquierda. Esa es la ley del torque, ¿va? Así, derecho. Entonces, lo que está sucediendo es que el dipolo, si el dipolo está asociado, les dije, a un cuerpo, como este que está aquí. O sea, el dipolo está asociado a un cuerpo, es necesario que esté asociado a una masa, les dije yo, para hablar de torques. Entonces, él recibe un torque, un efecto de torsión hacia la derecha, así ven. Ven, así ven. Para ustedes, ¿verdad? Acá, ¿ven? Él recibe un efecto de torsión. ¿Ok? Estamos. Entonces, a continuación, quiero que ustedes me dibujen. Quiero que ustedes a continuación me dibujen al dipolo en esta posición y el campo pues igual. Y ahora en negro quisiera dibujar es el torque. El torque, ¿va? La magnitud sigue P por E por seno de ángulo, ¿va? P por E por seno de ángulo. Pero ¿y el torque para dónde apunta ahora? Es siempre P cruz E, ¿verdad? Entonces sería como P cruz E. ¿Ves? Saliente de la pizarra. Saliente de la pizarra es como darle vuelta al chorro para abrir la válvula, ¿verdad? Entonces recibe un efecto torsional a la izquierda, aquí, ¿me entienden? O sea que si ven este aquí y este aquí, como que el campo tiende a alinear al dipolo, ¿miren? Porque mientras el dipolo estaba arriba, el efecto torsional va a ser derecho, horario. Pero cuando ya el dipolo está abajo, el efecto torsional es izquierdo, ¿verdad? Antihorario. Entonces, ¿dónde va a estar tranquilo? Cuando esté alineado con el campo. El campo tiende como a alinear los dipolos. Ven el efecto. Es el efecto. El campo tiende a alinear al dipolo. Bueno.
Ese es el efecto. Veamos ahora la energía. El dipolo puede almacenar energía, oigan, y esto se va acercando hacia moléculas, digamos, tenemos un sólido o un gas, usualmente un sólido por la rigidez, que no se tienen que estar moviendo. Entonces, sus moléculas alineadas o desalineadas, ¿me entienden? Experimentan, por lo tanto, torques. Y los torques, así como las fuerzas se asocian a la energía, ¿verdad? La fuerza del peso se asocia a la energía potencial, MGH, ¿verdad? También los torques se asocian a la energía potencial, ¿verdad? Que sería, si este es MGH, ¿verdad? O sea, mg es la fuerza y h es la altura, fuerza por distancia, ¿verdad? La energía potencial es mg, que es fuerza, por h, que es altura, distancia. Entonces, fuerza por distancia, igual que trabajo. Entonces, los dipolos se asociarían a una energía, algo así como sería torque por distancia. Fuerza, aquí es torque. Y la distancia aquí es teta, teta, distancias angulares. Entonces, torque por teta. Torque por teta sería la energía, digamos. Ahí va la energía potencial que se asocia a los dipolos. Que si ellos están desalineados, tienen energía que se libera. Ya las moléculas cargadas de energía, digamos. Bueno, aquí vemos las matemáticas de la energía. Para hacer eso se hace este pequeño análisis, miren, hay un torque que empuja hacia alinear, a derecho, un torque derecho. Entonces, si a pesar de ello, nosotros movemos al dipolo hacia arriba, miren, estamos como a favor de la corriente o en contra de la corriente. Naranja es posición inicial, rojo es posición final. He movido el dipolo una distancia de teta, ¿me entienden? Desde aquí lo moví hasta ahí, hasta rojo. Entonces, lo he movido a favor de la corriente o en contra de la corriente. ¿Ah? Ajá, la corriente tiende a alinearlo y yo lo he alejado más todavía. Entonces al sistema lo estoy cargando energía. Fíjense bien esta parte les cuesta comprenderla, aún a gente que está bien busa con física. Oigan, fíjense bien, el sistema es ese. Supónganle que el tercero somos nosotros, y lo vamos a mover. Así, hicimos esto, lo movimos una distancia de teta. Entonces, nosotros cargamos al sistema de energía porque vamos contra la corriente. Cuando ustedes trepan un saco, están luchando contra la corriente de la gravedad. Entonces, lo están cargando de energía. Hoy tiene MGH y antes tenía poquita aquí en el suelo. Entonces, están cargando al sistema. Fíjense los flujos e incrementos de energía, ¿verdad? Entonces, el agente externo hizo un trabajo fuerza por desplazamiento positivo, ¿verdad? El agente externo hace un trabajo fuerza por desplazamiento positivo, ¿verdad? Su energía disminuye, agotado. El agente externo experimenta un cambio de energía negativo. El delta U que tuvo el cuerpo mío fue más pechito, perdió energía, ¿verdad? Porque hice un trabajo positivo. Si yo hubiera hecho un trabajo negativo, me habría cargado de energía, si es que estamos en fuerzas conservativas, ¿no? Estamos. Vaya. Luego el sistema, el saco, digamos, con la gravedad, el saco ganó energía. Un trabajo positivo hecho por un agente externo carga al sistema de energía, ¿verdad? El delta U que experimenta el agente externo pierde energía, pero el sistema gana energía, ¿sí?
¿Cómo es el trabajo que hace el sistema? El sistema es el saco y la gravedad. Fíjense, una cosa es el trabajo que hicimos nosotros, entre palos, y otra cosa es el trabajo que hace el sistema. ¿Cuál es la fuerza que el sistema hace? El peso de la mochila. El saco pesa, entonces la fuerza de gravedad es hacia abajo. La fuerza del sistema, no la de mis portentosos brazos, la fuerza del sistema es hacia abajo, opposite a la mía que fue hacia arriba, ¿verdad? El trabajo que hizo el sistema, no Mauricio, ¿cómo es? ¿Positivo o negativo en ese proceso? Negativo. Entonces el trabajo que el sistema hizo, él hacía fuerza por desplazamiento. Fuerza por desplazamiento, ¿verdad? Entonces el trabajo que el sistema hizo fue negativo, negativo. Y el cambio de energía que él experimentó, ¿positivo o negativo? Ya habíamos dicho que él trepa, él es positivo. Entonces, fíjense que así en general, en física 2, en la termodinámica, en energía, así, se suele no meter Mauricios o Ricardos o cosas así, sino que quedarse exclusivamente con el sistema, para no meter terceros, digamos, para no estar metiendo a Mauricio o fue una vaca o qué fuera. Entonces, exclusivo el sistema. Y entonces se suele comparar el trabajo que hizo el sistema, nada de externo, ¿verdad? Se compara con el cambio de energía. ¿De quién? Del sistema también. Entonces, habíamos quedado que este era positivo o negativo. Positivo en el sistema. Este era positivo y este era negativo. Entonces, estos dos babosos son iguales. Iguales, ayúdenme, serán iguales, ambos son 1000 joules. Ambos son 1000 joules, MGH. Pero, Sí, negativo. solo que este es negativo. Va, entonces si hace así, miren, son iguales, salve por el signo, ¿verdad? Entonces, si este era positivo, menos por más da menos, ¿va? Y si este era negativo, menos por menos se hace positivo. Entonces, esa es primera ley de la termodinámica, ¿entiendes? O segunda, ¿cómo que? Es segunda ley. Segunda, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, eso es principio de conservación de la energía, un poco abstracto, digamos, ¿verdad? De que el trabajo hecho, el trabajo es igual al cambio de energía, salve por el signo contrario, ¿sí? Y quedamos clarito de que esos hacen referencia al sistema, nada de Mauricio o vacas o qué, ¿verdad? Al sistema, eso que quede state, así, claro, ¿verdad? Quedamos en eso entonces. ¿Va? Esa ley que han aprendido ustedes en física 2 se refiere al trabajo hecho por el sistema, o sea, por la gravedad, no por Mauricio, y al cambio de energía del sistema, no de Mauricio. Vale. Estamos entonces, aquí en este caso, en nosotros hemos hecho un trabajo, ¿verdad? Entonces, el trabajo, como el desplazamiento fue diferencial, el trabajo fuerza por distancia también es diferencial, ¿verdad? Porque el desplazamiento es diferencial de teta, también podemos hablar de un dW, ¿verdad? Que es un diferencial de trabajo, ¿sí? Ahí vamos, entonces es el torque, que ya saben que es P por E por seno de teta, ¿verdad? Por el de teta, producto punto, ¿sí? Entonces, el diferencial de trabajo en definición de producto punto quedaría así, ¿verdad? Porque aquí ya no es producto cruz, mire, torque era producto cruz, P cruz E, ¿verdad? Hoy estamos en energía, trabajo, este es producto punto, P por E por coseno de teta, y es escalar, mire, este no lleva flecha, no es porque solo sea la magnitud, es porque no lleva, y ya. Entonces,
Ah, ¿cómo es eso que el ángulo es 180 grados? No es teta. Ayúdenme por favor a resolver esto. El ángulo es 180, dice. No es teta. ¿Estará mala la diapositiva? Tiene sus errorcitos, creo que ya vimos uno por ahí, pero en este caso estará mal. ¿Qué vectores están tratando? Fíjense bien antes. El vector tau y el vector de teta, ¿verdad? Y aquí se los dibujé, miren, el tau ya lo habíamos analizado, que era tendiendo a alinearlo, ¿va? O sea, entrante, horario, clockwise, ¿ya? Y el de teta quizás ahí cometí el error de no explicarles el de teta. Es una babosadita, sí, ¿verdad? Pero miren, el desplazamiento angular no es, sino que es mano derecha. Ven, el desplazamiento angular no fue así, sino que se desplazó en contra de la corriente, ¿verdad? Entonces, miren el de teta, ruedita puntito. ¿Cuál es el ángulo entre estos dos vectores? 180, ¿verdad? No confundir con P y E. Aquí no dice P.E, ¿sí? Sino que dice tau de teta. Esa es la razón por la cual el ángulo es 180 grados y no teta. ¿Se comprende? Y solo hacemos de teta porque la fuerza, o sea el torque, depende del ángulo. Y entonces el torque va a ir variando, pues. El torque va a ir variando. A medida que teta aumenta, el torque aumenta, ¿sí? Entonces por eso solo hacemos un de teta, ¿verdad? Para que el torque sea constante en ese rango. Entonces, sigamos desarrollando. El diferencial de trabajo sería así, ¿verdad? Negativo. Vale. Relacionamos esto con el ejemplo que puse de trepar la mochila. Trepar la mochila era ir contra la corriente. El trabajo hecho por el sistema resultó negativo, ¿verdad? Aquí también hemos torcido antihorario, ¿verdad? Y entonces hemos ido contra la corriente. Como hemos ido contra la corriente, el cambio de el trabajo que el sistema hizo debió ser y es negativo, ¿verdad? Negativo. Y es tau de teta porque el ángulo es 180, tanto así. ¿Estamos? Siempre van a ser así, oigan, así, y a lo sumo van a ser así. Pero no van a ser como estos tetas así intermedios, porque eso es para el dipolo P y para el campo E. ¿Ok? Entonces, ¿qué se hizo ahí? El tau. Solo se sustituyó el de tau. Porque, miren, este teta está variando, ¿va? Y la variable de integración es de teta. Entonces es lógico que ahí, si queremos el trabajo, no en un diferencial, sino de teta 1 a teta 2, sea cual sea teta, ¿verdad? Entonces ahí sí vamos a hablar no de un dw, sino de un w. Trabajo finito se dice. El de opposite of diferencial es finito, sí. Entonces se dice el trabajo W, finito. Entonces es lógico que tendríamos que integrar, ¿verdad? Trabajo sería la integral del trabajo. Y como el diferencial de trabajo ya lo habíamos encontrado, pues hacemos la integral, va dejando fuera las constantes que son el magnitud del dipolo, magnitud del campo, y las variables eran la trigonométrica y la variable de integración, el diferencial.
Y vamos de un teta 1 a un teta 2. Miren, en el ejemplo que ilustro, hice un contra la corriente, va desde teta 1 hasta teta 2, pero puede ser también aquí, oigan, teta 1 y teta 2 arbitrarios. ¿Ok? Y esto se tendría que cumplir. Entonces estaría, evaluando en teta 1 y en teta 2, ¿va? La integral del seno es el coseno, ¿va? Porque la derivada del coseno es el seno. ¿No es right? ¿Está bien? Y entonces, evaluado en teta 2 y en teta 1. Entonces, el trabajo finito, por cierto, de teta 1 a teta 2, el trabajo fue eso que está ahí. Y el signo menos. Sí, es cierto. ¿Ah? Es por la integral Es del menos, seno. o sea, ¿cuál es la integral del seno? La derivada del seno es el coseno. Entonces, la derivada del coseno es el negativo seno. Entonces, la integral del seno es el negativo coseno. Entonces, por eso es que sí, ahí había discrepancia, gracias por la observación. Entonces, lo del signo es porque es menos coseno, no es coseno. ¿Estamos todos ahí? ¿Se comprendió? Perdonen la confusión. La integral del seno es negativo coseno, por eso es que están al revés los voladitos. Por eso es que el signo se fue, pues, quise decir. ¿Estamos? Entonces, luego traigo aquí el principio de conservación de la energía. Y les dije, no vamos a hablar de Mauricio, vamos a hablar del sistema. Entonces, el cambio de energía del sistema, que en este ejemplo se espera positivo, va a ser igual al negativo del trabajo. Al negativo del trabajo. Entonces, delta U pues es la energía en la posición 2 y la energía en la posición 1, ¿verdad? El negativo del trabajo pues sería el negativo de eso que está ahí arriba, ¿verdad? Sería el negativo de eso que está ahí arriba. Entonces, como todo está al revés, hacemos una cosa, declaramos la variable energía como esto, miren, porque esto es un U2 menos un U1, ¿verdad? Y ahí, teniendo cuidado con los signos, entonces U se correspondería no con P coseno, sino con su negativo. Oigan, para que eso se cumpla, estas igualdades estaban bien, ¿ok? Para que se cumplan, la U no la vas a declarar como P coseno, mira, U2 P coseno de teta 2, no, U2 es negativo P coseno de teta 2, ahí la pueden ver en vivo, ¿verdad? Entonces a U no se le va a declarar como P coseno, sino como su negativo. Entonces U2 es negativo P coseno de teta 2 y U1 sería negativo, U1 sería negativo P coseno de teta 1, pero con este menos si sumas, ¿verdad? Para que eso se cumpla, U tiene que definirse así, y eso es energía, en términos ya del dipolo, ya no del torque, oigan. Torque por teta daba trabajo, energía, pero aquí nos interesa en términos del dipolo. Entonces, esto, ¿cómo se diría? Así como más compacto, digamos, sería el producto punto. Y siempre el signo menos se va arrastrando. Es el producto punto del dipolo por el campo y se va arrastrando. Comparen ahora, por favor. El torque es P cruz E. Miren, y la energía es P punto E. Y esta chica lleva un signo para que se cumpla este relajillo, ¿verdad? ¿Estamos? Entonces está fácil, ¿verdad? El torque es el producto cruz
del dipolo y el campo, y la energía es el producto punto del dipolo y el campo y de signo contrario, negativo. ¿Ok? Entonces, la última reflexión es, para que U de 0, el ángulo tiene que ser 90 grados. Para que U de 0, este tendría que ser 90 grados. Va, coseno de 90 es 0. Coseno de 90 es 0. ¿Sí? Entonces, se acabó. Entonces, quiere decir de que, ¿qué hago para que no alumbre? White screen. Está cargando. Quiero pantalla blanca. Ahí está. Entonces quiere decir de que cuando el dipolo sería aquí, ¿verdad? Ayúdenme por favor, hoy sí de verdad ayúdenme. Si este es el campo lo mantuvimos horizontal, ¿va? Y saben que todo el análisis depende del campo, no de que sea horizontal o vertical. En el caso de la gravedad, en este contexto, sí, la gravedad siempre el campo es para abajo, ¿va? Pero en los campos eléctricos se apuntan para donde uno quiere. Entonces decíamos de que si el ángulo es 90 grados, entonces la energía es 0, ¿verdad? Y entonces ese se puede tomar como referencia para la energía. Oigan, cuando la energía se puede medir, si digamos quieres un U de teta, porque una cosa era delta U, ¿va? Un cambio de energía, y si quieres una energía absoluta, entonces sería delta U de teta respecto a 0, o sea, U de teta menos 0, ¿verdad? Miren, aquí sería respecto a 0, así, para que no se crea que teta va a valer 0. Sería U de teta es U de teta menos 0. Ajá, porque lo que queremos es tener una energía absoluta. Los delta U, los MGH son cambios de energía, pero una energía absoluta, U, depende de ponerla respecto a un origen, ¿va? Donde de verdad la energía es 0. Entonces en este caso sería U de teta menos U de 90 grados, ¿verdad? Que es donde la energía es 0. Se van a medir respecto a los 90 grados. Vale. Vale. En el paréntesis que hice, expliqué de que habían dos maneras de representar los campos de fuerzas, en particular campos eléctricos, además de los campos gravitacionales y de los campos magnéticos, ¿ok? Una de ellas es vectorial. En el ejercicio que acabamos de hacer, acabamos de ilustrar el uso vectorial. Yo les dije,
toda la pantalla, vista como un espacio bidimensional, está preñada de un campo eléctrico uniforme que va hacia la derecha y tiene una intensidad E. Podría ser 40 micronewton por volt, newton por coulomb o lo que fuera, ¿verdad? Y era uniforme. Entonces nos interesaba un punto particular, el punto donde el dipolo se ubicó. Pues el campo valía E y estaba direccionado a la derecha. Eso fue representación vectorial. Hay una forma más pictórica de representar los campos que tiene sus ventajas respecto a la otra, pero al par lleva desventajas. Todo es así. Oiga, trae ventajas y desventajas. ¿Ok? ¿Cuál conviene? Depende de las circunstancias. Para nosotros, los aspirantes a la sabiduría, para nosotros, dijimos, creo que ya lo hemos hablado, qué es lo bueno, qué es lo malo. ¿Verdad? Sí, ya lo hablamos, va. Bueno es lo que esté en su lugar. Entonces, ¿cuál va a ser el mejor método? ¿El de líneas de fuerza o aquel, el vectorial? Depende de las circunstancias, ¿verdad? Este nos ofrece un panorama más amplio, Por ejemplo, en aquel que vimos, solo había un vector por acá, así, ¿verdad? Pero si alguien venía y no le habíamos dicho que allá había un campo uniforme, esa persona solo iba a saber que el campo en este punto era este. Pero en esta esquina, a saber, a menos que se le dice, y el campo es uniforme en toda la pantalla. ¿Me entienden? En cambio, este método ilustra regiones del espacio. El anterior es puntual. Describe un punto matemático del espacio, de ahí donde el dipolo se ubicaba, ¿verdad? Tanto que la extensión del dipolo la ignoramos, ahí ocupamos como su centro, ahí donde el dipolo se ubicaba. Este otro, por ejemplo, toda la región comprendida en estas dos placas, estas son dos placas, así, es que las ven así ustedes porque no pueden ver la dimensión, así, profundidad. Entonces son dos placas, una placa preñada positivamente y una preñada con carga negativa. Ya, entonces toda la región, traten de usar la imaginación para completar la tercera dimensión. Ven ustedes las lancitas que emergen de la placa positiva y se embuten abajo en la placa negativa. Muy parecido al campo gravitacional, que parece emerger del techo y embutirse en el piso, ¿verdad? Hay flanzas así por todos lados. Igual es este campo. Entonces, toda esta región puede modelarse de esta manera. Y alguien que vea el dibujo, 3D pues, alguien que ve el dibujo de inmediato sabe que el campo es uniforme porque las líneas son paralelas. No van como así, como la corriente de un río, ¿verdad? Entonces, este método es claro que ofrece una visión más pictórica y más amplia en el espacio, para una región del espacio, mientras que el otro es puntual. Pero el otro, la ventaja que tiene es que te declara explícitamente su magnitud, es la intensidad del campo. Por ejemplo, la magnitud de este aquí es 9.8, ¿verdad? Aquí, newton por cada kilogramo de masa que metemos. Si yo traigo 1 kilo de harina, me le hace una fuerza de 9.8 newton. Esa es la intensidad del campo, la cantidad de fuerza que le hace a cada unidad de carga que se está inmersa en él. Entonces, la intensidad en aquel era explícita, aquí queda en veremos, ¿verdad? ¿Sí? Esa es una desventaja, digamos, ¿sí? Aquel es como más matemático. Bien, veamos algunas, aquí tenemos una carga, dos placas, les decía, por eso hablo, ¿se acuerdan ayer? Sigma, no lambda. Lambda era para una línea, una dimensión, y se decía coulombs por centímetro, digamos. ¿Cuántos coulombs de carga en cada centímetro de línea? Estas son placas como el papel base 20, ¿se acuerdan que les decía? Y sigma es la cantidad de carga por pie cuadrado, por ejemplo, por pie cuadrado, por unidad de área, ¿ya? Entonces, esta de arriba tiene una sigma positiva y esta otra una sigma negativa. El patrón, sí, sería bueno que esa frase la noten, patrón de líneas de campo. Ajá, el patrón de líneas de campo. Así es, se refiere a esto.
lo podría yo describir en palabras como líneas paralelas descendentes, ¿verdad? En el caso de las placas. El patrón de líneas de campo, ¿cómo es? Ahí el dibujo lo dice, ¿verdad? O estamos. La palabra patrón de la frase, patrón de líneas de campo, quiere decir la forma del campo, digamos, ¿verdad? En este caso son líneas paralelas descendentes, descendentes, no trepantes. Este otro, miren, hay una sigma positiva y aquí hay una sigma negativa. Sigmas o deberían ser lambdas. Lambdas es para hilos, 1D. Sigma es para superficie, 2D. Esas son placas que no les vemos una de las dimensiones, ¿va? Solo les vemos la Y, pero no les vemos la X porque está hacia adentro de la pizarra. Y yo las dibujé de esa forma. Desagradable, porque lo que me interesaba era el patrón de líneas, no la placa en sí. Entonces, con su imaginación, que ayuda mucho como un sentido espacial, o para los que carecemos de él, pueden ustedes agregarle la otra dimensión y vean ya la placa aquí como planos, ¿verdad? Planos. Y logran ver que este plano tiene líneas para todos lados. ¿Me entienden? Entonces sería un campo parecido a este, pero para ambos lados, así, emergen de la línea, la sigma positiva. Ven, se trata de campos uniformes. Por ejemplo, digamos que en este punto, a 2 pulgadas de la placa, el campo vale E. Digamos. Y si yo lo mido a 4 pulgadas de la placa, ¿cuánto vale el campo en magnitud? Pues disminuye. ¿O qué creen? ¿Qué ven? En lo que ven, básicos. ¿Qué ven? ¿Ah? ¿Cómo? No disminuye. ¿Creen que disminuye? Miren, líneas paralelas se dice campo uniforme, como la gravedad. Por la cabeza de él es 9.8, por los pies de él allá también es 9.8. Pues son líneas paralelas. Líneas paralelas quiere decir campo uniforme. Tomen nota, uniforme relaciona a espacio. Os movéis en el espacio y el valor no cambia. Eso es uniforme. Uniforme, constante a lo largo del espacio. Mientras que estable es constante a lo largo del tiempo. No va a cambiar mañana ni ayer, ¿verdad? Esas son. Uniforme quiere decir estable relacionado al espacio, constante relacionado al espacio, y estable quiere decir constante relacionado al tiempo. Este es un campo uniforme. Quiere decir que no importa el punto del espacio, el campo vale lo mismo. Por eso son líneas paralelas. Entonces aquí ¿cómo le pongo? Proporcional a la distancia y no. Eso, ¿verdad? El campo no es proporcional a la distancia, digamos. Donde X sería algo como así, a la distancia a la placa. O sea que está cerquita de la placa o lejos de la placa, el campo es el mismo. Ven, eso es con las placas. En este caso de 2 placas, pues el campo es el igual, no importa que te alejes o te acerques. Y este es el caso de una placa niña. Miren, con sus fuerzas receptivas ya está actuando de esa manera. Y que aquí tenemos una niña y un macho. Miren, niña macho, ¿ves? Él empuja y ella absorbe, ¿verdad? Es mutua, es mutua. Es una fuerza como doble, digamos. Él empuja con una fuerza y ella jala con una fuerza igual. El resultado es tremenda fuerza, ¿verdad? Y esas son las fuerzas que se aprovechan, ¿ok?
tenemos más patrones de líneas de campo, así dije, va, patrones de líneas de campo, o sea, más figurillas. Y tenemos, por ejemplo, esta otra, miren, aquí tenemos dos placas macho frente a frente, y pueden ver ustedes que el rechazo que hay entre las líneas, ¿sí? Los efluvios del macho impregnarían a una hembra que estuviese cerca, pero como es un macho, es rechazado ese efluvio, ¿sí? Igual aquel macho lanza sus efluvios y son rechazados por el otro. Pueden ver eso aquí, ¿verdad? ¿Sí? Ven esas radiaciones. Resultado, tomen nota, las líneas no se tocan, no se cortan. No se cortan. Por intensos que sean los campos, las líneas no se tocan. Lo que hacen es que se chochan, así es, hasta infinitamente cerca, pero no se tocan nunca. Entonces ese es un statement el que están poniendo. Las líneas de campo o líneas de fuerza no se cruzan, no se intersectan. Si yo dibujo aquí unas líneas que no están dibujadas, miren aquí, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dibujo unas líneas que no están dibujadas, que están bien cerquitas, pero es lógico que no se tocan, ahí. Y como las líneas, hay infinitas líneas, pues, o sea, ahí hemos dibujado una. Y si yo dibujo todas las líneas, aquí digamos hay 100 líneas saliendo, y aquí también hay 100 líneas saliendo, y todas se van para arriba. ¿Dónde están? En medio de esas dos. Logran ver esa concentración de líneas. Eso quiero que me miren. Ok, esta es la horizontal, parte del dibujo en arriba y abajo. Entonces, arriba del horizontal y entre la línea que yo dibujé hay muchas líneas que no están graficadas en la figura, pero ahí están. Entonces, esas líneas no se tocan con estas, no se cortan. Entonces, se acercan así, están súper cerquita, ¿va? Porque están entre estas dos, ahí están concentradas, saturadas. Logran ver esa saturación de líneas. Entonces, esa saturación de líneas se refleja como una fuerza repulsiva. Ellas tienden a estar alejadas, pues, pero están obligatoriamente cerca. Entonces, es una fuerza repulsiva. Diferentes aquí, miren, una pareja, ya aquí en un dipolo, o sea, hembra y macho, ahí sí, él lanza sus efluvios y ella también los suyos, pero los de ella son receptivos y los de él son, voladivos. ¿Entienden? Entonces ahí hay armonía, los efluvios de él son absorbidos por él. ¿Entienden? Y entonces eso es como una danza magistral que tiene ritmo al respirar, que te aleja cuando aspiras y te acerca al expirar. ¿Entienden? Así le canta Joaquín Bello al acto sexual. Ese es el acto sexual que él está describiendo ahí. Eso es donde está ese intercambio de fluidos, ¿entiendes? Sí, es lógico que se necesite una carga positiva y una negativa bien polarizada, ¿verdad? De lo contrario es aberración a la naturaleza. Bien, entonces ahí tenemos líneas de campo. Quiero decir otro par de cosas. Ya dije una, las líneas no se cortan, ¿verdad? Se pueden acercar, están forzadas a acercarse, pero no se tocan, Entonces, la otra es de que la intensidad del campo, vayan tomando nota, la intensidad del campo es proporcional a la densidad de líneas. La intensidad del campo, la magnitud del campo, intensidad y magnitud sinónimo, que quede claro, ¿ok? La intensidad, magnitud del campo es proporcional a la densidad, a qué tan cerquita están las líneas entre sí. Por ejemplo, en este caso,
aquí en el centro casi que no hay líneas. No hay líneas, porque aunque dibujara más líneas, no pasarían por el centro. Las de arriba se van para arriba y las de abajo se lanzan para abajo. Entonces, en este punto, el campo carece de líneas. Ahí en ese punto central no van a haber líneas, ¿va? Porque las de arriba no llegan allí, sino que antes de llegar se curvellan. Y las de abajo también. Entonces, en ese punto se logra ver, si hacemos un análisis geométrico, de que no hay líneas en el mero centro, Entonces podemos escriban, el campo en ese punto es cero. El campo en ese punto es cero, porque no hay líneas. El campo es proporcional a las líneas. ¿A qué tan densas están las líneas? Entonces en este punto el campo es cero. En este punto las líneas están más cerquitas, el campo es E grandota. Y en este punto están más alejaditas, es E más chiquita. Miren, ahí he insinuado las magnitudes. Aquí como están más concentradas, el campo es fuerte, ¿verdad? Es grande. No es 9.8, sino que es 100. Aquí es 9.8 y aquí es 0. El campo es fuerza, porque es la fuerza por cada unidad de carga, ¿verdad? Eso es fuerza. Entonces, este macho en este punto ejerce una fuerza que sí depende de la distancia por la ley de Coulomb. Digamos 100, por decir algo. Y este otro macho en este mismo punto, estoy en el origen, voy a repetirlo porque no se fijaron todos. Este macho en este punto ejerce una fuerza de 100 por la ley de Coulomb, ¿verdad? Y en este punto, este otro macho también ejerce una fuerza de 100, solo que él no es hembra, sino que es macho también. Entonces ahí tenéis dos fuerzas iguales y opuestas. Resultado, cero. Anulación, ¿verdad? Eso viene a remachar el hecho de que aquí el campo, que es la fuerza por cada Coulomb, es cero. ¿Estamos? Entonces, así. Miren este otro, qué bonito este otro. Vamos a ver. Yo aquí aprovecho siempre para hacerles esta preguntita que, oigan, es típica conmigo. Miren, entonces tenemos aquí, les decía, la línea 1, ¿verdad? O la línea, la línea 40, digamos. ¿Sí? Aquí está la línea 41. Aquí la 42. ¿Sí? Y aquí tenemos la línea 40', digamos. 40', o sea que se corresponde con la 40, pero en el lado opuesto. Aquí sería la 41' y aquí la 42'. Así la vamos a rotulando, ¿sí? Entonces, esta es la 40, 41, 42. Esta de aquí quizás es como la 28, por decir algo. Ahí no he contado, oigan, pero digamos que este es 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, actually. Y la 34' está aquí. ¿Sí? Esta es la 33. ¿Sí? La 33. ¿Ok? Luego, fíjense, esta es la reflexión. La línea 40, que es esta azul, no es esta, sino que la línea 40 emerge del macho y se embute en la hembra, ¿verdad? Esa es la ley. La línea 39, 38, 37, la línea 36 emerge del macho y se embute en la hembra. Y la línea 33, ¿qué será? Lo de emerger y embutirse. Emerge del macho, obvio. ¿Será que se embute en la hembra?
Sí, porque es esta misma. Este es 33 también, no 33 prima. 33 prima sería esta. Porque aquí no ocupo en el dibujo, pero hay un coso así, ¿verdad? No, no cabe en el dibujo, pero está así. ¿Me entienden? Entonces yo ahí les hago esta pregunta. Miren, voy a poner voy a lo largo de esa. Hay una línea aquí, fuera, que es casi recta la chica. Casi recta. Entonces, y por analogía hay otra aquí, casi recta, pero entrante, ¿verdad? ¿Sí? ¿Será la misma línea? Aunque en el dibujo no cabe, ¿será la misma línea? Las hice a la misma altura, oigan, o sea, estoy a la misma altura, o sea, son homólogas, corresponden. ¿Será la misma línea? Es la pregunta. Esta sería saber qué número, no importa el número, el nombre claro, pero esta línea es esta misma. ¿Hasta dónde llega? ¿A dónde va a dar la vuelta? Esta la dio por el borde superior de la pizarra. ¿Y esta por dónde creen que da la vuelta? Es casi recta. Casi recta, es un pelito, pandita, para arriba. Una curvatura tan pelito. ¿Hasta dónde creen que llega? ¿Será que se sale de la galaxia? A las legales sí va, si es casi recta, logra dar la vuelta, pero recorre una buena porción del universo. ¿Verdad que sí? Miren qué interesante. Ajá. Y abajo está digamos que ella es la N, abajo está la N', que es la misma con esta. Tiene que ser la misma con esta, la N'. También da una vuelta por la parte inferior del universo, lejísimos, pero viene a entrar aquí. ¿Verdad? Eso es un modelo matemático, esto es matemática, ¿verdad? Ese es el modelo matemático de esto, eso es, ¿verdad? Entonces, la pregunta que siempre les hago yo es, hay una línea que es así, es rectilínea, y esta de acá, esta, le voy a llamar L. L, así, L, porque es rectilínea. Y aquí hay otra, primas son las de abajo, no primas las de arriba. Entonces esta se llama L. Otra rectilínea que entra por aquí. La pregunta es la misma. ¿Será que esta es esta misma? ¿Será que es la misma línea? Ustedes traten de dar su opinión independiente de lo que el de la par o incluso yo podamos decir. Oiga, eso siempre tenga. Oiga, el sabio habla sin preocuparse lo que los demás opinen de lo que él dice, ¿verdad? Y así muchas veces se atreve a decir cosas que suenan descabelladas o ignorantes. Entonces, algunos podrán pensar que sí que es la misma, por lógica, pues, si no va a ser la excepción, va. Todas esas millonadas de línea cumplen ese principio, que emergen del macho y se ejecuten en la hembra, porque ella va a ser la excepción, va. Pero por otro lado, la geometría nos indica de que esta no puede venir de regreso, ¿va? ¿Sí? Entonces, yo les digo, a mi criterio, pero eso es el mío, ustedes no tienen que andarme siguiendo a mí, de que importa lo que su corazón de ustedes logre sacar, oiga, no lo que yo diga. En mi criterio sí es la misma y les voy a dar mi demostración, ¿verdad? Mi demostración es esta. Lo que pasa es que ustedes, los que están pensando que no, oigan, y perdonen, no quiero ofender, solo es un ilustrativo, oigan. Porque hay libertad, pues, pensar como si quiera, oigan, y no quiere, al final puede ser que de plano yo estaba equivocado, ¿me entienden? Eso es que esa posibilidad existe. Claro, ¿verdad? La tengo muy en cuenta, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, estos que están pensando de que no es la misma, se están comportando como con mente medieval, ¿me entienden? Y esa es la explicación. Olvidemos este problema y sustituyámoslo por otro en el medioevo, ¿verdad? La tierra plana, la tierra plana. Entonces, hacemos aquí un cartel que sería igualito a este, miren.
un cartel que sería igualito a este y lo pegamos en el suelo, una cartulina. Véanla por favor la cartulina, ¿ok? Ahí está la cartulina y está pegado en la tierra y la hacemos grande, pero gigante, ¿me entienden? Entonces, los terraplanistas van a decir que esta línea no es esta misma, pero los que ya avanzaron, elevaron su perspectiva, cambiaron la escala de ciudades a la escala de universos, ¿vale? De cosmos, digamos, del sistema solar, pues, entonces eso ya ven a la Tierra como esférica, ¿verdad? Entonces nosotros, me voy a poner al lado de los terraplanistas, nosotros los terraplanistas estamos ignorando intencionalmente la tercera dimensión, porque creemos que la Tierra solo tiene dos dimensiones, ¿verdad? Que es plana, que no es tritec, ¿me entienden? Entonces estamos ignorando el radio de curvatura de la Tierra, esa dimensión, la Z, la estamos ignorando. Y por eso es que no le creemos al que nos dice, que está más adelantado, de que esta línea es esta misma. Los que ya elevaron su comprensión a un nivel 3D, ellos sí ya vieron que esta línea, esa cartulina forra al planeta, porque yo les dije grande, ¿verdad? Esa línea se va, le da la vuelta al planeta y viene a entrar aquí. Ah, pues sí, ¿verdad? Tenía razón ¿verdad? El no terraplanista. Entonces, igual está pasando ahorita. Oiga, ¿sí? Por lo que sea, se está ignorando una dimensión, ¿verdad? Se está ignorando una dimensión por lo que sea. Ajá. Entonces, el resultado es, se lo voy a decir en estas palabras. La línea, estamos otra vez en el problema de medieval. La línea, esta, logra regresar aquí porque viaja a lo largo de la dimensión desconocida, ignorada, impercibida, ¿verdad? ¿Me entienden? ¿Verdad? Lo oyen bien, así. La línea logra regresar aquí porque viaja a lo largo de la dimensión desconocida. O sea, se hunde y luego trepa y regresa, ¿verdad? Entonces, ese es el problema, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando con nuestro problema actual? Porque esto no es 2D, este es como una fuente, así, ¿ves? Como una fuente tridimensional. La carga positiva emana líneas y una que va recta. Y esa línea logra regresar aquí porque viaja a través de, sería en nuestro caso, la cuarta dimensión. Y logra regresar aquí, ¿verdad? Entonces, esto es una demostración muy sencilla de la curvatura del universo. El universo en realidad es curvo y es redondo, porque ahí váyanse ustedes a investigar a ver qué encuentran. La física actualmente solo dice es curvo. ¿Qué forma tiene? Podrá ser una montura, podrá ser un elipsoide, solo sabemos que es curvo. Todavía la física no ha logrado determinar eso. Oiga, en mi caso sí me he dado cuenta que es redondo, así, esférico, ¿verdad? No faltaba más si la Tierra es esférica, sí. Y no puede, esa línea recta que sale del positivo no podría ser recta, ¿verdad? Conectarse al negativo pero de otro así que están dispersos. En este modelo matemático, para simplificar, eliminamos todos los otros y dejamos en el universo solo estos dos cuerpos. ¿Oíste? En la realidad sucede lo que tú dices. Hay muchos vecinos y ahí se va a meter. Entonces no sería el mismo. ¿No? O sea, digamos que no sería el mismo, el que sale del positivo al que regresa y al negativo. Sí, pero si tú aíslas y dejas solo esos dos, los otros son como distorsiones de variables extra. Ya, pero si los aíslas a ellos dos, les analizas su modelo, ¿verdad? Ahí sí. Ajá. Y también no creas que aunque hayan otros a la par, se va a meter ahí, pero estos también emanan. Y aquellos emanados emanan y al final tiene que regresar. Hay una interconexión total entre todos los seres.
Oigan, y eso eso antes lo decía, por ejemplo, ¿cómo se llama? Hay un señor mexicano campesino con su sombrero así de vaquero, digamos, así el señor, y así habla, y yo le miro los YouTube, se los he visto, y él habla mucho de eso, es que hay una interconexión, yo lo he visto, dice, hay unos hilitos que me conectan a mí con ese gavilán que maté, dice que me conectan con todo, dice él así, él lo habla así, entanglement, se llama ahora en física. ¿Me entienden? Ya antes la narración de este señor podía parecer como que así como mística, pero ahora entanglement, en física, ¿verdad? Todas las partículas se relacionan, no importa la distancia, ¿verdad? Se está demostrando, digamos, está llegando a eso. Vale, muchas gracias por tu participación. En este caso se conviene en que, aunque se pueden dibujar millones de líneas en este esquema, pero se conviene en que nuestro esquema solo va a incluir, por ejemplo, 40 líneas, ¿verdad? Y las partes entre ellas pues llevan líneas, pero se dibujan 40, ¿verdad? Y entre cada par de líneas pues tú puedes dibujar otras 100 más si quieres y ya se te hace más denso. Pero quedamos en que se dibujan 40 porque aquí sí ya se toma en cuenta el número de líneas. Miren, por ejemplo, de la carga positiva emanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y no sé si conté esta, 17, ¿verdad? Pero en la chiquita llegan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Llegan menos. Entonces, a eso hace relación a la magnitud de la carga. La chiquita, con esa densidad predefinida, vamos a trabajar con una densidad tal. Entonces, con esa densidad, mientras que de esta emanan 17, aquí solo entran 13, ¿verdad? Las otras que se hacen, dicen, se van al infinito. Se van al infinito. Así se dice, se van al infinito. O se van a meter en otra, ¿va? Pero es que esos son como modelos matemáticos donde aíslas esas dos piezas en todo el universo. Ahí tienen más ejemplos. Entonces aquí se puede inferir que como aquí hay menos líneas que aquí, la carga 2 es mayor. Si una de ellas es 40 y la otra es 3, con seguridad la que es 40 es Q2, no esta, ¿verdad? Que es mayor, eso sí. Solution. De aquí, bueno, ahí hay un poco de ejercicio, estas presentaciones por ahí las tienen. Y entonces escribimos, 1, las líneas no se cruzan, 2, el campo es proporcional a la densidad de líneas, ¿verdad? Y hay un tercer aspecto que no lo escribimos, escríbanlo, y es de que ya como para relacionarlo con el método vectorial, de que el vector fuerza es tangente a las líneas. El vector fuerza, y pónganle, perdonen, y también el vector campo, los dos, perdón. En realidad debí decir el vector campo, pero el vector fuerza también, pero me interesaba aquí el vector campo, lo dije por error, pero sí queda ahí porque es cierto. Miren, aquí está, por ejemplo, en este punto trazan la tangente y ese es el vector campo, y si hay una carga ahí, también el vector fuerza, esa es la dirección. Y como esta es positiva la línea, entonces este es positivo, entonces el campo va para allá, no va para acá. Diferente viéndolo aquí, ¿ves? Este es el punto de tangencia, trazan la tangente horizontal, ¿va? El vector campo está aquí y como esta es negativa es que succiona, ¿verdad? Entonces esos son los tres postulados de las líneas de fuerza. 1, no se cortan. 2,
su densidad indica la intensidad del campo. Y 3, de que el vector campo es tangente a la línea y el vector fuerza también. ¿Ok? Bien. Vaya, hasta aquí vamos a llegar.